¿Qué tal? Muy buenos días. Les agradecemos nuevamente su participación en esta segunda jornada de los webinars de tópicos especializados en energías renovables de parte de CIATEC, Unidad Jalisco. El día de hoy tendremos tres participaciones muy interesantes de parte del personal de CIATEC con ponencias relacionadas al tema. La primera será impartida por el maestro, por el doctor Omar Cruz Silva, denominada Aspectos clave para la integración de calor solar en los procesos, seguido por el maestro Raúl Contreras Acosta, con la presentación Paneles solares, criterios prácticos para su implementación. Y finalmente el doctor Isaac Hernández nos compartirá el tema Aerogeneradores de pequeña capacidad, criterios prácticos para su implementación. En primer término, el doctor Omar Cruz Silva actualmente está adscrito a CIATEC Unidad Jalisco y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es doctor en Ingeniería en Energía por el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, así como maestro en Ciencias por el Departamento de Física del CINVESTAR. Actualmente es el jefe del Laboratorio de Energía Solar de CIATEC. Es especialista en diseño, simulación y optimización de sistemas termosolares y sistemas de concentración solar para aplicaciones industriales. Es especialista en análisis de transferencia de calor, principalmente en tecnologías sostenibles con bajas emisiones de carbono. Le agradecemos al doctor Omar y le cedemos la palabra para su intervención. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ante todo, gracias Gerardo por la presentación. Gracias por la invitación también al comité de este espacio para la difusión en materia de energías renovables, ¿sí? Y bueno, también gracias a todos los asistentes por atender a esta charla. ¿De qué trata esta charla? Bueno, voy a permitirme compartir pantalla. Parece que ya se ve, ¿verdad? Sí, ya se ve, más adelante, por favor. Ok. Bueno, esta charla tiene por título Aspectos claves para la integración de calor solar en proceso. Bueno, el propósito de esta plática es mostrar un panorama de aquellos puntos que se deben tomar en cuenta para la implementación de una planta termosolar para el suministro de calor en una industria o en el sector comercial, ¿sí? Bueno, como preámbulo, voy a hablar un poco acerca del contexto global del consumo energético, ¿sí? Bueno, esta primera cifras que aparecen fueron dadas a través de la Agencia Internacional de Energía en el 2018 y son acerca del consumo final de energía en todo el mundo. Aquí hay tres grandes áreas de consumo, con 17%, el consumo eléctrico, seguido del transporte, 32%, y finalmente las aplicaciones térmicas que suman un 51%. De esto, el 51%, solamente aproximadamente el 10% es a través de energías renovables, ¿sí? Y de esto apenas el 1% lo proporciona la energía solar térmica y la energía geotérmica. Bueno, como ven, el gran consumidor, el área que consume mayormente energía es el sector térmico. Respecto a las áreas, bueno, la industria es uno de los sectores que consume mayormente energía, ¿sí? En México cerca del 30% es consumido a través de las industrias y 2/3 partes consumen calor, ¿sí? ¿Cómo se distribuye esta demanda de calor? Bueno,
Aquí se muestran varias intervalos de temperaturas, clasificados como temperatura alta, media, temperatura baja, ¿no? Y básicamente está clasificados por temperaturas: temperatura alta, mayor a 400 grados, temperatura media entre 150 a 400, y temperatura baja en menos de 150 grados. Bueno, mucha de esta energía puede ser suministrada a través de calor solar, básicamente de mediana temperatura y de baja temperatura. Estos datos también son suministrados por la Agencia Internacional de Energía. Bueno, en México tiene una localización geográfica privilegiada. Tenemos más o menos una irradiación global cerca del 5.5 kilowatts hora por metro cuadrado. ¿Sí? Esta cantidad en sí no dice nada, pero bueno, para hacer un comparativo, vamos como referencia el consumo per cápita en 2018 del consumo de electricidad, que fue de 6.1 kilowatts hora. Bueno, haciendo este comparativo, considerando la tecnología de conversión fotovoltaica actualmente en el mercado, bueno, se requerirían cerca de 6 a 7 metros cuadrados para cubrir esta demanda, ¿no? Entonces aquí la relevancia de la energía solar y también la necesidad de introducir mayormente proyectos termosolares para cubrir esta demanda térmica, que es muy grande. Bueno, antes de hablar de estos aspectos fundamentales para la consideración de una planta termosolar en la industria, hay que poner atención a algunos aspectos de eficiencia energética, ¿sí? Entonces, bueno, la primera recomendación dentro de este checklist es, bueno, una de las partes fundamentales es la supervisión en el aislamiento térmico, ¿no? Una instalación mal aislada térmicamente puede representar pérdidas de hasta el 5% del consumo energético industrial. Entonces, este aislamiento térmico es previsto en gran parte de la instalación hidráulica, por ejemplo, en los contenedores, en los intercambiadores de calor, en accesorios en general, ¿no? Bueno, y siempre es conveniente hacer un escaneo, ¿no? A través de tecnología de termografía de radiación, por ejemplo, armas termográficas, que nos permiten ahí focalizar fuentes o zonas donde hay fuga térmica, ¿no? O desperdicios térmicos. La otra parte importante, bueno, es la recuperación de calor, ¿sí? Hay flujos de desperdicio térmico que pueden ser reutilizables, ¿no? Se puede recuperar calor a través de intercambiadores, ¿sí? de todo tipo, de intercambiadores de placas paralelas, de tubos y coraza, en fin, hay una serie grande de equipos de acuerdo al tipo de proceso y al tipo de recuperación que se quiere realizar, ¿no? ¿Sí? Se ha estimado que cerca de entre el 20% y más del 50% del consumo de la energía en una industria se vierte finalmente como calor residual, ¿no? Este es un dato realmente que impacta, ¿no? El otro aspecto, bueno, es la necesidad de ajustar las temperaturas del proceso. Muchas veces hay un desacoplamiento de las temperaturas que requieren los flujos que llegan a un proceso, ¿no? Por eso es conveniente utilizar bombas de calor para elevar esta temperatura, ¿sí?
así como tecnologías de recompresión térmica, ¿no? De vapor, ya sea a través de medios térmicos o a través de medios mecánicos, ¿no? El otro aspecto, también concerniente a la eficiencia térmica, bueno, es precisamente también la recuperación de fuentes de calor de alta temperatura, ¿no? Por ejemplo, en los gases de combustión, ¿sí? Que son expulsados por las turbinas las turbinas utilizadas en un ciclo Brayton, ¿no? Por ejemplo, en estas instalaciones de generación termoeléctrica, donde se utiliza este ciclo Brayton para generar electricidad, se puede acoplar un ciclo Rankine para acoplar una turbina de vapor y, bueno, aprovechar esos remanentes de energía que quedan en estos gases de combustión, ¿no? Bueno, también es importante otro tipo de tecnologías, como es las bombas de calor. Estas bombas de calor utilizan un ciclo de refrigeración. Se utiliza la energía del compresor para elevar la temperatura, ¿sí? El refrigerante, y así poder escalar a mayores temperaturas y poder ocupar esas fuentes de baja temperatura a mayor temperatura para, por ejemplo, producir vapor, ¿no? ¿Sí? Bueno, ya entrando propiamente en los aspectos que se sugieren importantes previo a estas consideraciones para instalación de una planta, se tiene que revisar el recurso solar en sitio. ¿A qué se refiere la disponibilidad del recurso? Bueno, el recurso solar no es homogéneo, ¿sí? Se distribuye de acuerdo a las condiciones climáticas y geográficas en todo sitio. Aquí tenemos un diagrama, un mapa de la radiación normal directa de México, donde esta componente de la radiación es la que no sufre dispersión, ¿sí? Es la que nos llega directamente del círculo solar, ¿sí? Y puede ser aprovechable por tecnología solar de concentración, es decir, aquellos equipos que utilizan una interfase óptica para poder concentrar energía radiativa y poder obtener mayores temperaturas en el proceso de intercambio fototérmico, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el norte del país se aprecia una gran recurso de esta componente solar, ¿sí? Las zonas que son desérticas de Chihuahua, Baja California y Sonora, ¿no? Y bueno, y en menor medida, por ejemplo, en el Golfo de México, estados de Veracruz, Tabasco. Esto es importante para poder hacer un match con la tecnología que se quisiera proponer, ¿no? La tecnología de concentración puede ser un colector de canal parabólico, ¿sí? Un colector lineal Fresnel o un colector de plato parabólico. Para estas ubicaciones que están al suroeste del país, estas tecnologías no son recomendables o habría que hacer un estudio minucioso para ver el grado de aprovechamiento en la colección de energía, ¿no? Aquí lo que se sugeriría mayormente es la utilización de colectores de placa plana o de tubos evacuados. Bueno, se pueden obtener también datos, por ejemplo, a través de
estos archivos que se llaman años meteorológicos típicos, que son datos de parámetros meteorológicos obtenidos de promedio de varios años. Estos bases de datos se utilizan para la prospección energética a largo plazo, ¿no? De forma que se pueden obtener ahí estimaciones muy precisas en simulaciones. Aquí hay algunos links donde se pueden descargar algunos datos climáticos, algunas son libres, como es este sitio de las estaciones EMA, ¿sí? de la Conagua, o a través de una base de datos como la de Solcast. Otro aspecto importante es el perfil tecnológico. ¿Sí? Bueno, ¿qué tipo de tecnología termosolar es la que se requiere en la industria? Bueno, depende del tipo de procesos y del nivel de temperatura que que requiere el proceso, ¿no? ¿Sí? Entonces, para procesos de baja temperatura, por ejemplo, para calentamientos de albercas o para agua caliente sanitaria, pues sería suficiente colectores solares de polipropileno, que es un material que no está recubierto, es un polímero, ¿sí? Que se puede instalar fácilmente en los techos de los sitios cercanos donde se encuentre las albercas o el requerimiento energético. Y bueno, funcionan prácticamente de la misma manera que funcionan todos los colectores termosolares a través del efecto termosifónico, ¿no? Para temperaturas medias, bueno, ya se consideran el colector cilíndrico parabólico o el colector lineal Fresnel, que están mostrados aquí en esta parte del lado derecho. A ver, voy a poner el apuntador, ¿sí? Estas son las tecnologías que se utilizan para la concentración. Para temperaturas que son cercanas a los 350 grados, bueno, ya se utilizan este tipo de tecnologías para la generación eléctrica a través de sales fundidas y de sistemas de almacenamientos. Entonces se utilizan receptores con cobertura de borosilicato y que están al alto vacío, ¿no? Bueno, otros aspectos que hay que considerar es, bueno, la sensibilidad a cambio en los procesos, donde hay que considerar sistemas de almacenamiento, esto con la finalidad de tener ahí un buffer térmico ante precisamente estos cambios, ¿no? Y bueno, pues también estos sistemas de almacenamientos me pueden permitir utilizar esa energía cuando la fuente haya sido con intermitencias o, bueno, en este caso, la energía solar, bueno, en el caso de la noche, ¿verdad? Cuando ya no hay este recurso, bueno, podemos utilizar el almacenamiento térmico para suplir estos requerimientos energéticos, ¿no? Bueno, también otro aspecto importante es considerar la infraestructura y cuál es la distribución de la planta termosolar, ¿no? Para esto se requieren áreas despejadas donde sea posible instalar estos arreglos de colectores solares. Generalmente son en las azoteas, ¿sí? Debe haber espacio suficiente para que no haya obstrucciones entre estos colectores, ¿sí? Si tienen algún tipo de seguimiento, como son los concentradores de canal parabólico, eventualmente
tendría atajamiento uno con otro, ¿no? Hay muchas guías y metodologías para hacer esta distribución, pero bueno, una regla inmediata que se debe tener en cuenta es que la separación entre las filas de los colectores sea no menor a 3 veces el ancho de los colectores, ¿no? Bueno, otro aspecto importante es la cercanía que deben de tener esta instalación a los puntos de integración o al almacenamiento. Esto es debido a las pérdidas térmicas, ¿no? Entre mayor sea la distancia que recorre el entramado hidráulico con estos puntos de aplicación, pues mayor van a ser las pérdidas térmicas. Y mayormente si son un entramado hidráulico no aislado térmicamente, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos de instalaciones termosolares. Este que vemos aquí, en primer plano, es una industria de alimentos y productos de ganado. Fue implementada por Inventive Power en 2017. Bueno, tiene un área más o menos de 1000 metros cuadrados y su temperatura de procesos cerca a los 60 grados, una temperatura baja que es utilizada para el calentamiento de caldera. Sí, también aquí en México, módulo solar instaló en el, bueno, no tiene fecha, pero bueno, de algunos años recientes, calentadores de aire para deshidratado de chiles. Ajá. Esto, bueno, el arreglo es también muy parecido a los arreglos que se utilizan para estos calentadores de agua, ¿no? Siempre se busca tener ahí cierta simetría y orden para el balance hidráulico, bueno, y en este caso el balance entre los flujos que hay en los ductos de aire, ¿sí? Otros son colectores planos, ¿sí? También utilizados para precalentamiento de calderas. Esta es una instalación en Mexicali. Ok, otro aspecto importante, bueno, es cómo es la demanda energética, cómo son estos perfiles de demanda. No siempre los procesos están activos, ¿no? Habría que ver, que considerar algunas fuentes o sistemas de almacenamiento, otras fuentes que sean complementarias o alternativas para suministrar estos requerimientos energéticos, ¿no? Aquí, bueno, es un diagrama, se muestra un diagrama clásico de cómo se utiliza fuentes alternas en combinación con sistemas de almacenamiento, esto con el propósito de tener siempre de favorecer los requerimientos del proceso industrial y no haya ahí un salto o una pausa en los procesos y bueno, finalmente pues se cubran las necesidades de la industria. Esto es con agua caliente, pero también se puede utilizar vapor, ¿no? Se puede generar vapor directamente utilizando tecnologías de concentración, ¿sí? Este vapor, para este caso, va a un separador, ¿sí? Donde, bueno, después de separar el vapor del condensado, se va a un proceso al proceso que demanda. El condensado se va para alimentación de caldera y posteriormente, bueno, también se puede estar generando de forma paralela vapor para estos requerimientos energéticos, ¿no? Aquí lo importante es, bueno, que estas plantas termosolares puedan ir acompañadas de fuentes que pueden ser fuentes renovables, como por ejemplo biomasa, que puede ser el bagazo de caña, el bagazo de agave, para calderas que utilizan este tipo de combustibles, o también biogás, ¿verdad?
Bueno, cuando no es posible considerar alguna otra fuente renovable, como es la mayor parte de los casos, bueno, se utilizan pues, combustibles convencionales como el gas natural, como los derivados de los hidrocarburos, ¿no? Puede ser diésel o cualquier otro combustible fósil, ¿no? Bien, ¿cómo se prevé ahí la integración de calor solar en los procesos? Bueno, hay muchas puntos de integración, se les denomina, ¿no? Y hay básicamente en dos niveles. Uno es a nivel de suministro y el otro a nivel de proceso. A nivel de suministro, bueno, en este diagrama que estoy mostrando está indicados por la letra A. Por ejemplo, A1 está indicada para el agua que llega de reposición y que va a una caldera, ¿sí? Esto es cuando las temperaturas son bajas, cuando el recurso solar no es considerable y bueno, no logro escalar temperaturas suficientes para inyectarlas directamente a la línea de suministro o a proceso, ¿no? Sí, ya cuando las temperaturas son mayores, puedo aplicar a A2, que es a un sistema de almacenamiento, o directamente a la línea de suministro, que es A3B, o a la línea A3A, que es la de recuperación, ¿no? ¿Sí? Esto es por una parte, eso es a nivel de suministro, pero también se puede inyectar directamente este calor a procesos, ¿no? Como son los puntos marcados con B1, ¿sí? O también puede ser a un sistema de almacenamiento que que vaya directamente a proceso, o por ejemplo, el punto B2, que puede calentar un elemento que esté directamente aplicado a proceso. Por ejemplo, el vapor generado en una instalación termosolar puede calentar a su vez agua para generar un baño térmico, ¿sí? Y bueno, de esta manera se pueden prever ahí los puntos de integración, ¿no? Cabe señalar que para la integración a proceso, los requerimientos de control son exhaustivos. Aquí esto tiene que ver por la naturaleza de la energía solar, ¿no? Es una energía no gestionable, es decir, no tenemos el control para poder modular su disponibilidad, tiene intermitencias, entonces este tipo de control permitiría considerar otras fuentes, ¿sí? Para tener ahí un suministro constante del requerimiento energético. Bueno, ya perfilando para la conclusión de esta charla, voy a hablarles un poco acerca de los costos nacionales de estas tecnologías termosolares. Perdón. De acuerdo a la información de la Agencia Internacional de Energía, en México, hasta el 2017, habría instalado 64 sistemas SHIP. Estos sistemas SHIP, que se refiere a Solar Heat for Industrial Processes, son precisamente para suministro de calor de procesos. Y los costos, hay una gran dependencia del tipo de tecnología.
¿sí? De la energía solar que se podía generar y también del nivel de temperatura. Bueno, de acuerdo con esta fuente, que es un estudio de mercado que fue desarrollado en la CONUE y en la ANES, los sistemas de colectores sin cobertura, por ejemplo, los utilizados para las albercas, tendrían menor costo. Esto está dado, las unidades son en euros por kilowatt térmico, ¿sí? Después seguirían los colectores de aire, ¿sí? Con 286 euros por kilowatt térmico. Y después seguirían colectores de placa plana, tubos al vacío y por último colectores cilíndrico parabólicos, ¿no? Esta tecnología sería la más cara en el mercado, ¿no? Estas barras que aparecen, bueno, consideran ahí el rango de costos que pudiera tener estos proyectos, que, bueno, para datos, para estos números, fueron proyectos llave en mano, ¿sí? Y fueron reportados en el 2018. Un minuto más, por favor. Sí, gracias. Las conclusiones. Bueno, la primera conclusión se refiere al aspecto preliminar de tener las buenas prácticas en eficiencia energética. Es recomendable tener ahí previstos diagnósticos energéticos periódicos en cuanto al aislamiento térmico para asegurar una buena transmisión de la energía térmica que se quiere ocupar. Otro aspecto importante es la recuperación de calor, ¿sí? Hay que identificar ahí flujos que se estén desperdiciando de alta temperatura, donde se puedan hacer este tipo de recuperaciones. Y otro es el ajuste de temperaturas. Cuando se requiere ahí acoplar temperaturas a algún proceso, muchas veces no hay esa temperatura adecuada, ¿no? Entonces eso merma en la eficiencia de los sistemas, ¿no? Entonces se utilizan bombas de calor o equipos para adecuar estas temperaturas, ¿no? Como estos equipos que les he mencionado, ¿no? Las bombas térmicas, por ejemplo. Las bombas de calor. Bueno, otros aspectos, bueno, ya entrando propiamente en los aspectos claves para la integración de calor, bueno, es revisar el recurso solar que sea adecuado para los requerimientos energéticos y para el tipo de tecnología que se requiera, ¿no? Esto se refiere ya al perfil tecnológico. Bueno, también observar cuáles son los requerimientos de la infraestructura y cómo se va a hacer la distribución de planta. Tener espacio suficiente, ya sea en áreas despejadas como azoteas o lugares libres de sombras, para tener una adecuada instalación termosolar que esté cercana, por supuesto, a los puntos de integración o a los sitios de almacenamiento. Otro aspecto importante son los perfiles de demanda energética. Esto con la posibilidad de integrar otras fuentes de energía, ya sean convencionales o también otras fuentes renovables, ¿no? Los puntos de integración también son importantes, considerar si es a nivel de suministro o a nivel de proceso. A nivel de suministro, los requerimientos de control son más relajados que a nivel de proceso. El costo de tecnologías es el último punto. Bueno, pues aquí
las tecnologías de bajas temperaturas, son las más baratas, y las tecnologías que requieren seguimiento solar y que tienen ahí un elemento óptico para la concentración, bueno, son los más caros, como el colector de canal parabólico. Bueno, este es en general los aspectos que trata mi plática. Espero puedan tener, les sea de utilidad esta información. Y bueno, de mi parte sería todo. Sí, muchas gracias por su atención.